que en Uruguay se ha dado a conocer la cantidad de presos que hay en diferentes cárceles del país, ¿no? Y preocupa principalmente el estado en el que estas personas se encuentran encerradas. Se supo que hay miles de presos que viven en condición directamente de hacinamiento. Exactamente, hay más de 14.500 personas privadas de la libertad ahora en Uruguay, es el número oficial. 3.000 de ellas en estado de hacinamiento. Eso es lo que se pudo saber a partir de diferentes informes que se dieron a conocer. El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, planteó al gobierno que se declare una situación de emergencia en los módulos 3, 4, 10 y 11 de la cárcel de Canelones y la unidad número 5. Además, el funcionario pidió que se conforme un grupo integrado por el Ministerio del Interior, Salud Pública, entre otros organismos, que implemente acciones como, por ejemplo, obras de mantenimiento. Según el informe, Petit recordó que Uruguay ocupa el puesto número 10 en el mundo entre los países con más presos, 408 cada 100.000 habitantes. ¿Qué diferencias hay del sistema carcelario de hoy, tal vez del de hace 5, 10 o 15 años? Y bueno, para hablar del sistema carcelario de 2019, primero hay que hablar, por ejemplo, de 5.000 presos más. Hay que hablar de que con ese aumento de la población carcelaria, el INR tiene menos presupuesto que en 2019 asignado. Hay que hablar de la falta de personal. Y hay que hablar de las no posibilidades de rehabilitación en este sistema, ¿no? Esto es Bestiario, segunda temporada. Un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos a Mantícora. A 4 años de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, ¿cómo están las cárceles hoy? Con el afán de reducir la inseguridad, en el año 2020 se aprobó la Ley de Urgente Consideración, más conocida como LUC. Esta ley surge de un procedimiento especial de nuestra Constitución que limita los plazos para el debate parlamentario y consta de casi 500 artículos sobre temas muy diversos de la realidad nacional. Casi 100 de estos artículos están enfocados en la seguridad pública, introduciendo importantes cambios en materia penal de adolescentes y adultos que afectan directamente la privación de libertad y, por tanto, la situación de las cárceles. En el caso de los y las adolescentes, la LUC aumentó las penas de privación de libertad, estableciendo un mínimo de 2 y un máximo de 10 años para aquellos delitos considerados gravísimos. Se eliminaron medidas alternativas a los procedimientos penales y se dispuso el mantenimiento de los antecedentes para algunas infracciones. En el caso de las y los adultos, la LUC sumó nuevas figuras delictivas y endureció las penas, haciendo que cada vez más personas tengan que cumplir más tiempo tras las rejas. Además, esta ley elimina la posibilidad de reducir la pena por trabajo o estudio. Estos cambios, lejos de resolver el problema de la seguridad, han resultado en un aumento exponencial del número de personas privadas de libertad. Hace varias décadas que en las cárceles se vulneran derechos fundamentales, algo señalado en muchas ocasiones por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Estas modificaciones no han hecho otra cosa que empeorar aún más las condiciones de vida de quienes están allí. Cuando se escribió esta ley, ¿se consideró cómo se implementaría y cuáles serían sus consecuencias? En Uruguay, existen espacios de privación de libertad para adolescentes y para personas adultas. El Código de la Niñez y Adolescencia establece medidas socioeducativas para aquellos adolescentes que cometen infracciones a la ley penal. Estas medidas, según la infracción, pueden ser privativas de libertad a partir de los 13 años. El encargado de gestionar estas medidas es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura
que monitorea en Uruguay la situación de todos los espacios de privación de libertad, presentó en agosto de 2024 un informe global del sistema penal juvenil que señala las paupérrimas condiciones de vida de las y los adolescentes que se encuentran recluidos. Además del estado deficiente de los establecimientos, existe una importante limitación en el acceso a la educación formal y no formal, y se registran situaciones de violencia institucional asociadas a la cantidad de horas de encierro e indicios de posibles malos tratos. En relación a adultos, los informes del Comisionado Parlamentario y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura destacan la grave situación de las cárceles. Los problemas principales, que son históricos y sistémicos, hoy en día se agudizan. La sobrepoblación, el hacinamiento extremo, condiciones de infraestructura deficiente, falta y ausencia generalizada de recursos y acceso a la salud, educación y alimentación. Estas problemáticas se han intensificado con el tiempo, afectando gravemente las condiciones de vida de las personas que están privadas de libertad. Para profundizar sobre los impactos de la LUC en la privación de libertad, consultamos a Guillermo Paisé, defensor público de adolescentes, y esto nos decía. En relación a qué impactos ha generado la LUC en la privación de la libertad de los adolescentes, bueno, podemos primero considerar que en su momento nos remitimos a cuando se aprobó la ley de urgente consideración el 9 de julio del 2020, que empezó a regir la ley 19.889, no debieron incluirse medidas vinculadas a los adolescentes, dada la especificidad de esta materia, y que en ese momento no había ningún motivo que pudiera causar, como muchas veces se habla, de alarma pública por adolescentes vinculados en más hechos delictivos o más graves o lo que sea, sino que fue de repente al grito de la tribuna o políticamente para quedar bien, incluir algunas normas en las que en general no se puso demasiada cabeza, por lo que se duplicaron medidas como el mínimo de privación de libertad, pasó de 5 a 10 años, como para otros delitos o infracciones se duplicó de 12 a 24 meses el mínimo de la privación de libertad, o también los términos de prescripción que pasaron de 1 y 2 años a 2 y 4 según se traten de medidas graves o gravísimas, de infracciones graves o gravísimas. En cuanto a los principales impactos, bueno, diríamos que ha llevado a que la población del INISA, que es una institución generada, como lo dice su nombre, Nacional de Inclusión Adolescente, pasara a tener un porcentaje muy importante de población adulta, ya que al día de hoy, de los 383 jóvenes que están internados, más de la tercera parte, 131, son mayores de 18 años. Esto hace, si bien siempre hubo chicos que entraban a los 17 años y cumplían los 18 estando internados, esto hace un cambio sustancial en el tratamiento de aquellas personas que trabajan con adolescentes, que hoy ya trabajan con una población cada vez más crecientes de gente adulta. En lo que tiene que ver con la duplicación de la medida máxima, de acuerdo al artículo 91, de 5 a 10 años, bueno, la información es que hoy hay 30 internados que tienen más de una pena mayor a 5 años. Lo cual no ha habido todavía una influencia, más allá que cuando se aumentan las penas, fiscales y jueces tienen una tendencia también al aumento de la imposición de estas medidas. Bueno, quizás pueda ser producto de que tampoco los adolescentes en las infracciones que cometen mayoritariamente no son las de los homicidios agravados
o la violación o el abuso sexual especialmente agravado, que son aquellos que pueden tener una pena mayor de 5 años y un máximo hasta 10. Sobre estos impactos en la privación de libertad de adultos, consultamos a Ana Vignia, magíster en sociología, y esto nos dijo. El principal efecto que tuvo la aprobación de la Ley de Urgente Consideración sobre el sistema penitenciario está vinculado al incremento notorio en los niveles de prisionización. Pero ese incremento en los niveles de encarcelamiento, que ya Uruguay partía de niveles muy altos previo a la aprobación de la LUC, no se dio de igual forma entre todos los perfiles poblacionales, sino que responde a algunos, especialmente a algunos de los cambios normativos que incorpora la Ley de Urgente Consideración, como la eliminación de la suspensión condicional del proceso, las restricciones para el acceso a medidas alternativas y también, por supuesto, el incremento de penas para los delitos de narcomenudeo, en particular el ingreso de drogas a los establecimientos de reclusión, todos ellos vinculados fuertemente al accionar delictivo de las mujeres, que se caracterizan por menores niveles de violencia, menores niveles de reincidencia y la comisión de delitos leves. Entonces, lo que acabó haciendo la aprobación de la Ley de Urgente Consideración es justamente castigando en mayor medida a aquellas personas que tenían un menor compromiso delictivo y incrementar notoriamente los niveles de prisionización, especialmente la femenina, con todas las consecuencias perversas que tiene los incrementos poblacionales para la gestión penitenciaria, que no vio incrementados los recursos ni materiales ni humanos destinados para atender a esa población cada vez mayor. Para seguir conversando sobre estos temas, abrimos la mesa de intercambio con Gabriela Rodríguez, integrante de Familias Presentes, y Andrea Sorondo y Florencia Lemos, de Serpaj. Bueno, recién escuchábamos a Guillermo y a Ana que nos contaban, brevemente lo que es los impactos o los impactos más problemáticos de la Ley de Urgente Consideración en las cárceles de adultos como de adolescentes. Y bueno, acá estamos con Flo y con Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Civil Familias Presentes, creada en 2022. Es una asociación civil creada por familiares de personas privadas de libertad. Y bueno, para Serpaj esta mesa significativa es un área de trabajo, lo que es el sistema carcelario de larga data, mediante diferentes proyectos y actividades, monitoreos ya sea del sistema adulto como de adolescentes. Y bueno, es un tema que nos preocupa, nos ha preocupado desde siempre, desde hace varias décadas. Y bueno, pasan los años y la idea es como seguir poniendo este tema sobre la mesa, más allá de las denuncias que se hacen, pero bueno, visibilizarlo y realmente comenzar a tejer otros discursos y también otras herramientas para poder abordarlo con la participación de la sociedad civil, que consideramos que es fundamental. En este sentido, Serpaj, tanto como en adultos, pero también en adolescentes, ha estado cercano a lo que son el sistema penal juvenil mediante un programa que trabajó durante 30 años con adolescentes en conflicto con la ley penal, en acompañamiento de trayectorias educativas, que bueno, este programa fue cerrado por INISA el año pasado, 2023, y bueno, en 2019 también tenemos un convenio con la Organización Mundial contra la Tortura, el cual permite realizar monitoreos en establecimientos de adolescentes, justamente para poder monitorear, conocer y denunciar en los casos que sean necesarios situaciones de vulneración de derechos. Y no así como con adultos, que bueno, ya desde hace varios años no podemos ingresar por una decisión del Ministerio Interior. Por lo tanto, es algo que también siempre manifestamos, la importancia de la sociedad civil en estos espacios. Y bueno, justamente la idea es como ahora conversar un poquito. Estamos, frente a una presencia de una emergencia carcelaria desde hace ya varias décadas declarada, pero en la que las dificultades y las problemáticas en las cárceles cada vez son más exacerbadas. Gabriela, te damos la bienvenida por estar acá con nosotras. Preguntarte un poco cómo ven ustedes la situación actual de las cárceles hoy y cómo es también para las familias estar acompañando estos procesos. Si querés contarnos un poco. Bueno, hola, muchas gracias por
por estar acá, un gusto. Bueno, para nosotros, de alguna manera, escuchar a veces o leer los informes o escuchar la ANA, de alguna manera es recorrer una vez más lo que vivimos semanalmente o diariamente en nuestras visitas por las unidades penitenciarias visitando a nuestros familiares, ¿no? Hay una crisis estructural que hoy todo el mundo asume, porque es oficial la crisis estructural, eso es lo más extraño. Es asumido por autoridades, por oposición, por los legisladores de distintos partidos y sin embargo las cosas no cambian. Cuando nosotros nos conformamos como asociación en el año 22, empezamos a visitar la Comisión de Seguimiento Carcelario, después visitamos comisiones del Parlamento vinculadas a las rendiciones de cuentas de senadores y de parlamentarios, y sin embargo la rendición no cambió, no hubo más recursos. Entonces es un tema realmente preocupante porque hay unidades penitenciarias que son icónicas, pero en realidad pocos lugares del sistema, y eso lo dice el informe del comisionado, están en condiciones de dignidad. Más de la mitad de las personas privadas de libertad viven en condiciones crueles, inhumanas o degradantes, ¿no? Y a nosotros eso nos preocupa por todas las personas que están allí, por el incremento de la cárcel de mujeres, de la prisionización de mujeres y también por el aumento enorme de la prisionización de varones, cada vez más jóvenes, provenientes de las zonas más pobres del país, con menores recursos y que en realidad seguramente en muchos casos, o en la mayoría, ya no tuvieron oportunidades antes, ¿no? Muchos de estos muchachos que andan en el entorno de los 25, 28, 30 años, muchos son padres de familia y los que no lo van a hacer a poco tiempo. Entonces, estamos hipotecando no solamente la vida de esos jóvenes, varones y mujeres, sino hipotecando la vida de las infancias y las adolescencias que hoy viven y transitan o no transitan las cárceles para visitar a sus familiares, y para nosotros es tan problemática una situación como la otra. Y también la de esos jóvenes que el día que salgan o antes de salir van a ser padres de familia, ¿no? De niños, niñas. Y también hay un impacto en el resto de la familia. Está estudiado en otros países el impacto en las mujeres, que somos las que sostenemos, las que cuidamos, ¿no? Somos las que sostenemos emocionalmente y sostenemos económicamente a nuestros familiares en la cárcel. Y después eso mismo hay un impacto en la sociedad, que tampoco yo creo que lo dimensionamos como sociedad. O sea, estamos todos atravesados por esta problemática de la cárcel. Bien, sí. No, perdón, pero me parece como re importante este punto de que está la cárcel y todo esto, lo que el efecto y las consecuencias que genera, tal cual tú lo dijiste, ¿no? En los familiares, en hijos, hijas, que eso queda reinvisibilizado, que no, es la persona que transita el encierro con todas las vulnerabilidades que tiene y bueno, la repercusión que tiene en la sociedad es algo que poco se habla y poco se pone foco y atención para acompañar también, ¿no? Pues son situaciones hiper y mega dolorosas que bueno, quedan invisibilizadas poniendo foco, bueno, solamente en el encierro, pero bueno, que tampoco el encierro se aborda de una manera adecuada. Sí, esto que tú decís, ¿no? Los impactos también en las infancias y adolescencias, que muchas veces son una población olvidada dentro de las políticas públicas cuando la pobreza está agudizada muchísimo en las infancias y las adolescencias. Nosotros vemos un poco también un poco lo que tú decías, ¿no? En este último quinquenio, el incremento de casi 5.000 presos. Estamos ya por encima de los 15.000 personas privadas de libertad en el sistema adulto. Y vemos también un incremento, nosotras trabajando desde OMST, en el incremento de los adolescentes privados de libertad. Si bien estamos en una cifra baja, una de las modificaciones de la LUC fue el aumento de las penas máximas a los 10 años, y ese es un problema en la que la administración ni siquiera tiene una propuesta de qué hacer con esas penas largas, ¿no? Entonces estamos en sistemas sobrecargados cada vez más por poblaciones vulnerables que ya no tienen oportunidades afuera y que cada vez le estamos dando menos oportunidades adentro, pero que también pensando, ¿no? Un poco también volviendo al sistema adulto, en que la cárcel es un negocio, la seguridad es un negocio, es una industria que mueve mucho dinero y que bueno, que justamente, por ejemplo, para las infraestructuras de establecimientos público-privados, el hacinamiento es un negocio, porque
por generar hacinamiento, el Estado debe pagar una multa a esos establecimientos. Eso por un lado, dentro de los comercios legales. Los comercios ilegales seguramente sabemos todo lo que genera el ingreso de sustancias a las cárceles, que ahí también las fuerzas policiales están vinculadas, con el consumo grande de pasta base que tenemos en el interior de las cárceles, es un negocio, ¿no? Entonces, bueno, desde a quién le sirve también, a quiénes les sirve todo este problema, que es un problema que, como bien decías, Gabriela, está instalado, pero está instalado y parece no preocuparnos o no querer hacernos cargos de ese problema. Está como naturalizado, sí, ¿no? Y eso es lo peor que nos puede pasar, que nos adormezca, que ya pase a ser parte del paisaje, y entonces sí sabemos que eso es así, pero bueno. Y esto que tú planteas también del tema de las cárceles público-privadas, en realidad, claro, el Estado se cuida de no pagar multas y entonces no hay hacinamiento en las cárceles público-privadas, pero eso implica... Claro, eso implica que hay hacinamiento en las demás. Sí. Y ahí además hay también una problemática que es, justamente el impacto del no presupuesto, del no proyecto del sistema penitenciario y del no presupuesto, hace que hoy hay unidades donde hay lugares libres, pero no hay equipos técnicos en condiciones de evaluar a las personas privadas de libertad para ver si están en condiciones de ir o no a determinadas unidades. Entonces es un contrasentido del propio sistema, ¿no? Vemos también en adolescentes, ¿no? Como esas dos faltas, que una obviamente son los recortes en el presupuesto y otra es ya el funcionamiento del sistema, ¿no? En el interior de INISA lo que sucede muchas veces es la distribución de los centros por premio-castigo, o sea, funcionan centros que funcionan bien porque hay otros que funcionan mal, ¿no? Entonces la rotatividad de los adolescentes, no tanto por su proyecto socioeducativo, donde debería primar una medida socioeducativa, sino siempre primando la seguridad, la privación de libertad y reforzando esa visión más represiva, claro, de premio-castigo entre los propios centros. Y eso también, lo otro que tú planteabas de, ¿quién se beneficia? ¿No? Porque siempre hay alguien que saca ganancia en esto. La familia seguro que no. Las familias seguro que no, los privados de libertad seguro que tampoco, pero nosotros muchas veces, un poco en broma, un poco en serio, decimos que hay dos políticas públicas que vienen siendo muy exitosas, que son el comercio de la pasta base, de las drogas en general y de la pasta base en particular dentro del sistema penitenciario, y los celulares ilegales. Cuando en realidad hoy el celular prueba que es un mecanismo alternativo de comunicación de las personas, porque además las personas privadas de libertad tienen prohibida la libertad ambulatoria, ninguna otra cosa. El derecho a la comunicación lo conservan, las tecnologías hacen que hoy haya una forma de comunicación que en vez del cabinero, que ya no los arregla más ante él porque no existen formas de arreglarlos, existen los teléfonos celulares. A mí me hace recordar muchas veces cuando yo iba a la escuela, estábamos con el tema de la calculadora. Si nos dejaban usar la calculadora o no en la clase. Claro. ¿No? Claro, y ahora estamos en la misma. Y es una herramienta, hoy nadie lo discute. Hoy discutimos si el celular se puede tener en una cárcel o no, cuando en realidad es legal. Igual que la marihuana, que es legal en toda la sociedad, menos en las cárceles. Y esa prohibición dentro de las cárceles genera todo un comercio. Entonces, cortar eso implica que haya un proyecto de verdad, de sistema penitenciario que funcione. Totalmente. Y capaz que para agregar a todo esto, ¿no? Y que lo que veníamos diciendo, esto de lo sistémico e histórico, de lo que son los establecimientos, tanto de adultos como de adolescentes, efectivamente las modificaciones últimas han encrudecido la situación, porque han continuado y pronunciado el aumento tanto en adolescentes como en adultos, y eso hace que debiliten las condiciones de encierro, el acceso a diversos derechos, pero justamente acá como incluir la pata del sistema político, ¿no? Esto también, ¿a quién se beneficia, a quién le interesa y cómo lo gestionan? Porque son leyes o modificaciones normativas creadas básicamente de un escritorio donde también la sociedad civil en su momento alertó las graves consecuencias que esto podría traer, también ya sea INISA como el INR, más allá de las deficiencias que ya tenían, esto refuerza, ¿no? Porque hay falta de personal, falta de recursos, para hacer los traslados. Hay un montón de cosas que no estuvieron pensadas
Y son discursos también que, bueno, sabemos que se mueven mucho por el populismo mediático también, Exacto. ¿no? Digo, también cómo esos discursos políticos a veces transversalizan o confunden la realidad en el sentido de, por ejemplo, esto, ¿no? El comercio ilegal de drogas en el interior de la cárcel, es obvio que no ingresan los cuerpos de las mujeres, no da imagina que lo soporte. Exactamente, no da las cantidades para que ese sea el mecanismo, ¿no? Pero a la vez creamos una ley que penaliza y aumenta las penas para esas mujeres que ingresan, como señalando que ese es el motivo, el problema. Entonces, bueno, como en ese sentido de transformación de cuáles son los problemas, cuáles son los discursos, seguimos aumentando las problemáticas y las condiciones desfavorables, no solo para las personas privadas de libertad, sino también para todas las familias que lo acompañan, sumado a el no acompañamiento, en este caso, por ejemplo, de políticas de abordaje de los consumos problemáticos, de políticas de salud, de políticas educativas y de políticas de egreso, que hoy en día no tenemos en ningún programa que pueda acompañar a los egresos, a las salidas, y que bueno, que ahora en una campaña electoral que se nos viene tampoco hay muchas ideas arriba de la mesa, ¿no? Seguimos con un crecimiento que, si bien es algo estructural, que está planteado, que lo vemos, que lo estamos normalizando, pero que es exponencial la cantidad de presos que está aumentando, la tasa de prisionalización la que está aumentando, que nos colocan los topes de los rankings mundiales, y no es algo para enorgullecernos. Exacto. Efectivamente, sí. Tal cual. Yo creo que en realidad nosotros no nos estamos ocupando bien como Estado y como sociedad, porque nos involucra, porque yo creo que está bueno sentirnos parte del problema, ¿no? Como sociedad. No nos estamos ocupando del adentro, no nos estamos ocupando del después, y tampoco nos estamos ocupando de las causas que llevan a esto. Por el consumo problemático, por las expectativas de consumo en la sociedad que hacen a que los gurises se sientan fácilmente frustrados, necesitando consumir, las mil cosas que hay quienes lo pueden explicar mucho mejor que yo. Y la ley de urgente consideración profundizó un montón de injusticias que ya venían, porque en realidad desde la década de los 90 venimos en una inflación punitiva. Han pasado distintos gobiernos, han pasado distintos discursos y formas ideológicas, y en realidad el problema persiste. Entonces, sí, yo creo que estamos en una campaña electoral donde está bueno poner este tema sobre la mesa y donde nosotros observamos con cierta preocupación que cuesta hablar del tema. Y cuando se habla más desde una perspectiva justamente más securitivista, más punitivista, que una visión de, bueno, cómo estamos conviviendo, cómo vamos a mejorar la convivencia y qué cosas tenemos que hacer por la dignidad humana de la sociedad. Y acá, yo hace un tiempo, me acuerdo que lo dije como espontáneamente y resulta que por ahí parece que lo dijo Alfred Novak cuando vino en aquella misión, que en realidad las cárceles son el espejo de las sociedades, ¿no? Y bueno, y es como en tantos otros temas, nos miramos al espejo y no nos gusta. Gabriela, entonces miramos para el costado. Agradecerte porque gracias a Familias Presentes nos están también trayendo un poco ese espejo de lo que es el adentro, que como sociedad civil nosotros desde Serpag no estamos pudiendo entrar, pero que esta red de sociedad civil, de familias, que a la vez tienen voz y nos pueden también justamente transmitir ese reflejo y empoderarnos también como para seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. La mantícora es un tipo de quimera con cabeza humana, cuerpo de león y cola de dragón, capaz de disparar espinas venenosas para incapacitar o matar a sus presas. En la Edad Media, la mantícora se convirtió en el símbolo de la tiranía, la opresión y, finalmente, la encarnación del mal. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpag. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más sobre nuestro trabajo.